Uno. Muy buenos días a todos. El Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, y en nombre de las directivas de la institución, en cabeza de la directora Marta Liliana Perdomo Ramírez y la ingeniera Claudia Alexandra Pinzón, subdirectora científica, les damos una cordial bienvenida. Hoy daremos inicio a las actividades académicas de la subdirección científica con la realización de esta tertulia académica, Asteráceas endémicas de Colombia en la flora de Bogotá, que tiene por objetivo divulgar con la comunidad conocimientos alrededor de esta familia de importancia para la flora de la capital. Este evento tendrá una duración máxima de 2 horas y durante el desarrollo del mismo los estaremos acompañando María Eugenia Torres, Magda Bermúdez, María Claudia Pacheco y quien les habla, Nancy Mejía. Asimismo, les informamos que al finalizar la tertulia tendremos una sección de preguntas y los invitamos a registrar su asistencia en el listado que se les entregará en el chat. Para el desarrollo del evento hemos invitado a uno de los investigadores del Jardín Botánico de Bogotá. Él es Fabio Andrés Ávila. Es ingeniero forestal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ha sido consultor en investigación en los jardines botánicos de Bogotá, Medellín, Cartagena y Londres, en Kew. Actualmente se desempeña como curador del herbario JBB en la subdirección científica del Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis. Sin más preámbulos, me permito darles la bienvenida y dar inicio al evento. Bienvenido, Fabio Andrés. Hola Nancy, buenos días. Buenos días. Voy a compartirles mi pantalla. ¿Se logró ver ahí? Sí, señor. Gracias. Ábrela, por favor, en modo presentación. Perfecto. Listo. Bueno, buenos días. Gracias a el Jardín y a la Subdirección Científica con su equipo de fortalecimiento y acreditación por invitarme a iniciar un poco las charlas relacionadas con parte del trabajo que hacemos en Flora de Bogotá. En esta oportunidad les voy a hablar nuevamente de Asteraceae. Ya nos hemos encontrado en diferentes ocasiones hablando de esta familia y la importancia que tiene en la flora de Bogotá. Y en este caso vamos a hablar de las particularidades de esta familia en términos de especies restringidas o endémicas que se encuentran en Colombia y que se encuentran también en la flora de Bogotá. Este es un resumen como de los temas que vamos a estar abordando, un recorderis sobre Asteraceae composite o compuestas, que son términos sinónimos con los que voy a estar hablando durante toda la presentación. Algo de la representatividad de las compuestas en Colombia y en el mundo, de acuerdo al listado de las especies registradas en el país. Del mismo modo, les contaré cuánto de esto está en la flora de Bogotá, en términos de distribución. Seguimos con una perspectiva sobre qué entendemos por endemismos. Luego vamos a interpretar un poco de estos endemismos en el árbol de la vida de Asteraceae y de qué taxones de esta propuesta filogenética están en la flora de Bogotá. Hacemos un recorrido breve sobre las subtribus de acuerdo a esta propuesta filogenética y tratamos de identificar unas posibles prioridades de conservación basadas en este recorrido de estos temas. Para iniciar, entonces, recordamos un poco la amplia diversidad de esta familia, que está basada principalmente en la presencia de flores organizadas en capítulos y que generalmente o en muchos casos dentro de la familia presentan diferenciación entre las flores que están en el centro y que están en el borde de esta misma estructura. A esto le llamamos flores de radio, las que están en el borde de la circunferencia, y flores del disco, las que están más adentro. También hacemos referencia a la doble espiral que se forma generalmente en el orden de desarrollo de las flores a lo largo de esta estructura circular.
Y una característica muy importante que define prácticamente una de las, como las prioridades para hablar de una asterase. A muchos colegas que hemos empezado a trabajar formalmente en el estudio de esta familia, se les llama sinanterólogos, haciendo referencia a esta estructura que es el sinanterio, que hace referencia a la fusión de las anteras que tienen en el margen y se formando pues como este collar que indico acá con esta flechita, sin la unión de los filamentos en las anteras. Entonces, sin hace referencia a la unión de las anteras y esa es una característica muy importante en la familia. Por último, no es una característica que se encuentre en toda la familia, pero sí hay una modificación particular comparado con el resto de muchas plantas con flores y es la modificación de lo que llamaríamos el cáliz. En este caso vamos a encontrar diferentes modificaciones como papos o cerdas, que es la que ven en el centro, o en algunos casos ausencia de este o representados en escamas o estructuras laminares que asemejan o son homólogas a un cáliz en angiospermas. Este es el escenario, ya pasando al segundo punto, como de lo que tenemos registrado en Asteraceae en el mundo. Como pueden notar, está muy distribuida a lo largo y ancho pues, del planeta. Este es un mapa de los registros que ustedes pueden encontrar en GBIF, que es esta plataforma en la que se comparten todos los datos de biodiversidad del mundo. Y pueden ver algunos puntos que tienen como mayor representatividad o que pareciera que hubiera mayor diversidad, pero no necesariamente puede haber mayor diversidad, sino que se ha registrado más veces un número determinado de especies, en este caso de Asteraceae. Para empezar un poco a estrechar hacia lo que hay de Asteraceae en Bogotá, quise copiar esta imagen de un artículo reciente que habla de la importancia que ha tenido los Andes en la diversificación de plantas con flores históricamente, pues en términos evolutivos. Encontramos aquí a Orchidaceae y Asteraceae como uno de los grupos más representativos en términos de número de especies que se encuentran a lo largo de toda la cadena montañosa de los Andes y que representan cerca del 10% para el caso de Asteraceae de la diversidad total de lo que se encuentra en plantas con flores en los Andes. Aquí encontramos una relación que habíamos realizado en algún momento en 2013 de lo que se había registrado, el número de especies que se había registrado de Asteraceae de Colombia y cómo estas se encuentran en el mundo también. Entonces, en rojo encontramos todas las especies que son nativas, que se encuentran en otros lugares también, digamos, no solo en Colombia, y vemos un poco la distribución que viene como desde el centro-oeste de Estados Unidos hasta gran parte del centro de Chile, Argentina, y en amarillo lo que podríamos considerar endémico de Colombia, que para ese entonces se conocían únicamente del país. Acá vemos una aproximación de los posibles endemismos, entre comillas, llamamos a ese tema, de las especies de esos punticos amarillos, de cuánto hay por departamento. Entonces vemos algunas tendencias que en realidad pueden estar relacionadas con mayor esfuerzo de muestreo relacionado con posibles endemismos y están asociados generalmente a estos departamentos. Gran parte de la influencia del endemismo está en la cordillera oriental, en gran parte cordillera occidental también. Sierra Nevada de Santa Marta es la que está aportando muchísimo para Magdalena y también en el departamento de Antioquia hay valores importantes de restricción de especies. Cuando ya empezamos a hilar un poquito más fino dentro de la clasificación de las Asteraceae, entonces hicimos este mapita tratando de relacionar cómo empezar a ver cuáles son las tribus al interior de la familia que representan estos registros que son considerados endémicos. Entonces hay muchos colores, pero realmente quiero resaltar el rojo y el azul, que representa
la subtribu Mileri, que es la subtribu de los frailejones, y la subtribu Cenesione, que es la subtribu de las pentacalias, de los cenecios, de las árnicas. Este es como un comportamiento muy general dentro del país, pero que sí nos está dando unas nociones de que algo está pasando en términos de clasificación al interior de la familia en la cordillera oriental. Esta es un poco pues como el mapa general de lo que se encuentra en la flora de Bogotá. Es gran parte de lo que ya hemos hablado, que lo encontramos en diferentes escenarios y disponible para la ciudadanía. Está con el filtro únicamente de la familia Asteraceae, se puede encontrar en el herbario virtual, y también encontramos el portal FloraBog, que hace referencia a las primeras exploraciones más detalladas que estamos haciendo en Bogotá, y en este caso pues llamó la atención de algunas Asteraceae que están en estos sitios. Entonces retomamos el tema del endemismo. Entonces podemos tener diferentes apreciaciones frente a lo que se considera un endemismo. Voy a abordar tres. Una que tiene que ver con un tiempo presente, en el cual yo estoy simplemente analizando ausencia-presencia en un área específica. Acá, para esta figura, estoy haciendo pues una propuesta en la que esta parte del universo tiene ausencias y esta tiene presencia. Digamos que la especie humana es, hasta ahora, se considera endémica del planeta Tierra. Y gran parte de muchos de los análisis de endemismo tienen que ver con escala. Entonces esa es la primera noción que quiero acotar frente a la importancia de la noción del tiempo y el registro en un análisis de áreas endémicas. Una segunda percepción tiene que ver con los endemismos administrativos, que igual son importantes porque le permiten a uno entender una tendencia de cómo se está organizando la información. Le permite definir unas áreas, así no sean naturales, pero yo empiezo a restringir qué es diferente si empiezo a comparar diferentes áreas, así no sean del mismo tamaño. Para el caso de Asteraceae, entonces hicimos un mapita muy sencillo en el cual queríamos ver cuántas tribus estaban representadas en países que representaran especies endémicas. Entonces vemos cómo México, Centroamérica y el norte de Sudamérica representan un poco más de endemismos de acuerdo al número de tribus también. Lo llamo administrativo porque además es muy importante en biología de la conservación. Entonces hay que tener en cuenta que a veces solemos confundir la distribución restringida con algunas áreas con alto número de taxones. Entonces esto realmente lo que significa es un hotspot de biodiversidad. Pero si además de tener muchos puntos de diferentes especies, como mucha variedad en un área específica, sea administrativa o no, más cierta restricción de esos taxones en un área, es lo que me va a representar unos focos de esfuerzos de conservación más importantes y que van a tener más relevancia en la toma de decisiones. Aquí hay un ejemplo pues, de los frailejones. Una imagen que nos habla un poco de las hipótesis que hay en relación con los clados al interior de los frailejones, que es de la subtribu Mileri. Hay una cosa interesante y es que no siempre, digamos, en algunos casos, acá lo que vamos a tener es un clado colombiano, digamos, el autor propone como una propuesta filogenética en la cual tiene unas hipótesis en las cuales puede generar estos dos nombres administrativos, porque tiene cierta evidencia de que hay una historia evolutiva que está relacionada con la división actual de los países. Sin embargo, esto se puede complicar cuando tenemos especies limítrofes. Por ejemplo, una especie que comparte los dos países es Peletia tamana, correspondiente a este mismo grupo.
realmente es difícil decir que pertenece a uno u otro país. Sin embargo, sí tiene una restricción de área. Entonces, a pesar de la importancia de los endemismos administrativos en el manejo de la conservación, pueden presentar ciertos problemas si uno no es detallado, teniendo en cuenta cuáles son algunas áreas limítrofes que tienen la distribución de algunas áreas, a algunas áreas limítrofes entre dos áreas administrativas. Acá señalo, bueno, hay diferentes artículos que hablan como del rol crítico de los hotspots y además esto pues ayuda a evidenciar cuánto se invierte en conservación y la importancia que hay de entender los límites naturales y los límites orgánicos o no orgánicos de un endemismo. Y por último, una tercera concepción pues, que tiene que ver con el estudio de los endemismos y las áreas endémicas, considera un poco más, además del espacio y el tiempo único, considera la escala de tiempo histórica. Entonces, se vuelve un poco más complejo la definición de un área porque ya no estamos basados en un área administrativa, sino que tenemos que pensar cuál es la delimitación del área, que en efecto yo pueda comparar dos áreas y poder establecer una congruencia geográfica entre diferentes taxones. En este caso estamos dentro de Asteraceae, pero si nosotros quisiéramos realmente evidenciar algunas áreas de endemismo, tendríamos que comparar con otro grupo o dentro de Asteraceae grupos no necesariamente relacionados para entender si a través del tiempo estas áreas de endemismo son recientes o se han venido conservando o se han mantenido a lo largo del tiempo. Este es un ejemplo de China en el cual ellos hacen una propuesta de diversidad filogenética y nos muestran cómo a partir de los registros y a partir de las posibilidades que tiene la información en sistemática, se pueden proponer algunas hipótesis de cuáles son neoendemismos, como posibles endemismos que son un poco más recientes de acuerdo a un set de datos de algún grupo. En este caso no es Asteraceae, sino que incluye gran parte de la biota. O en azul, que son paleoendemismos, que realmente llevan un tiempo largo a lo largo de la historia con evidencia filogenética y que se han venido conservando como áreas de endemismo. Entonces quise traer eso a colación para tratar de entender a través del árbol de la vida de Asteraceae, digamos, de las propuestas filogenéticas que hay dentro del grupo, cuáles de estas están representadas en la flora de Bogotá, basados en una primera evidencia administrativa que fue decir, tenemos tantas especies endémicas de Asteraceae en Colombia. Esta es una de las propuestas al interior de las subfamilias como más aceptadas de evolución dentro del grupo. Y puse unas estrellitas indicando la presencia de taxones en la flora de Bogotá en los diferentes clados de la familia. Voy a desarrollar muy brevemente los que están en naranja y puse en rojo esta subfamilia en particular, que es la subfamilia Carduoide, que tiene representantes en la flora de Bogotá, pero generalmente son de taxones adventicios, como que han sido no necesariamente originados en Sudamérica y tienen una historia evolutiva un poco más compleja, de introducciones y de mucha afectación por influencia humana. Mientras que en los otros sí se puede evidenciar un poco más de una influencia natural y de posibilidades de endemismos en los diferentes grupos. Aquí, como son poquitos los representantes de estas primeras subfamilias, como que podemos hacer un poquito más de detalle. Empezamos con la subfamilia Barnardecioide, y esta es una especie que se encuentra en Bogotá, Barnardecia espinosa, y empezamos a ver que no es necesariamente una especie endémica de Colombia. Este es el área de distribución pues, que se ha registrado para esta especie, pero es de alguna forma, teniendo en cuenta un poco
el origen de donde viene esta subfamilia, que es esta moradita que es Barnardesioide, hasta cierto punto podríamos considerarlo un paleoendemismo. Realmente esto es simplemente como una aproximación, no es una cosa basada en evidencia completamente, porque el grupo de Barnardesias está más distribuido hacia el sur, pero esta es como la única representante en la que podríamos, dependiendo del criterio de endemismo, considerarla endémica o no, o simplemente es una especie de amplia distribución o no. La segunda subfamilia es Muticioide, la que va apareciendo como en el árbol de la vida. Esta especie de Muticia climatis no es endémica de Colombia tampoco. Se encuentra en la flora de Bogotá, mientras que esta Muticia stuebeli es considerada una especie endémica de Colombia. Sin embargo, no está representada en la flora de Bogotá. Viene un vacío grande con la subfamilia Chicorioide, en la cual encontramos este número de especies endémicas para Colombia, pero ninguna de estas representadas en la flora de Bogotá. Como que realmente algo nos está contando en la historia la distribución de estas especies, porque principalmente están representadas en otras cordilleras, pero no en la flora de Bogotá. Esto pasa para el género principalmente Critoniopsis, y en Bogotá únicamente tenemos la especie Critoniopsis bogotana, que no es considerada endémica en Colombia. Algo similar pasa con Chicorie, con el género Hieracium, y con Liabe, que principalmente hace referencia al género, a los géneros Liabum y Munotia. En cambio, cuando llegamos ya a una subfamilia que está más anidada dentro de las Asteraceae, encontramos a las diferentes subtribus y empezamos a encontrar cosas un poco más llamativas, dado que en algunos géneros sí hay algunos representantes en la flora de Bogotá. Por ejemplo, en la primera, que es la subtribu Astere, de las 27 especies endémicas para Colombia, 2 especies de chilcos, de bácaris, y 4 de romeros de páramo, que los conocíamos más popularmente como Diplostephyum, se encuentran representados en la flora de Bogotá. Algo similar pasa con Coreopside, únicamente con el género Heterosperma. Los viraviras, 2 especies, se encuentran en la flora de Bogotá, un Pseudonephalium que es muy similar a lo que llamamos viraviras. Nuevamente un vacío en Eliante. Gran parte de esta clasificación Eliante tiene que ver con que estas especies endémicas crecen por debajo de los 2.000 o 2.500 metros, y el rango, la altitud más baja de algún punto de Bogotá es de 2.300. Entonces, ninguna de estas 42 especies está en la flora de Bogotá. Y acá empezamos a ver datos un poco más altos para las subtribus de Milerie, que es la de los frailejones, los cenecios, y para Eupatori. Entonces, esta cantidad de especies endémicas son las que más suman a la cuenta general de cerca de 400 o 500 especies endémicas de Asteraceae para Colombia, teniendo en cuenta este criterio administrativo. Basado en eso, si sumamos un poco como los géneros como de mayor número de especies, podríamos estar pensando que gran parte de los representantes de estos géneros en estas diferentes subtribus podrían considerarse algunas prioridades de conservación en diferentes aspectos. Digamos, esta es únicamente una perspectiva basada en mapear un poco cuál es la presencia y la ausencia de especies en una propuesta filogenética, pero de alguna forma coincide con parte de algunas iniciativas de conservación que realiza el jardín, principalmente Speletia, aparte pues como de su importancia y como que tiene una categoría estética bastante importante en la conservación. Podemos ver que otros grupos están imitando un patrón y potencialmente sería interesante desarrollar o profundizar en la hipótesis de que estos grupos representan posibles áreas de endemismo
podría haber algunas congruencias geográficas entre diferentes grupos en cada una de estas subfamilias y en cada una de estas subtribus. Y recientemente encontré pues como este artículo que genera una hipótesis en la cual habla de que la influencia de la poliploidía podría estar influenciando gran parte de estos neoendemismos, lo cual está un poco mapeado en este árbol filogenético, dado que aquí estamos encontrando algunas especies de Barnadesia muticie, muy poquitas. Acá tenemos un gran hueco, y acá nuevamente en estos clados un poco más anidados encontramos muchos más elementos que aparentemente son restringidos y potencialmente representan áreas endémicas. Esta era la charla corta que tenía para ustedes. Muchas gracias. Nancy, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Pues estamos mirando también a ver si tenemos algunas preguntas. ¿En Facebook hay alguna pregunta? En Facebook tenemos comentarios de varias personas, pero preguntas no. Nos dice María Alexandra Zúñiga, qué lindo. Igualmente dice Eva Isabel Moreno, qué linda presentación. Y hay dos dudas acá en el chat de Teams. Una de ellas dice, esa muticia que es endémica de Bogotá, ¿por qué no tiene representantes en Bogotá y qué se puede hacer? La muticia que está en Bogotá no es endémica de Bogotá, digamos, está presente en Colombia y en Ecuador. Es posible que con más investigación podamos encontrar como puntualmente variaciones específicas en algunos ejemplares que se han encontrado como interesantes, que estaban asociados a Muticia clematis, que es la que se encuentra en Bogotá, pero realmente no hay una especie de clavellino endémico para la ciudad. Pero sería interesante realmente, teniendo en cuenta que es un representante de estas subfamilias como de divergencia más temprana dentro del grupo, podría ser interesante tener algunas iniciativas de conservación relacionadas con ese grupo. Bueno, tenemos también otra pregunta. Dice, buen día, Fabio. Te saluda Joana Romero. Gracias por compartirnos siempre tu valioso conocimiento. Quiero preguntarte cómo percibes actualmente el compromiso de las instituciones ambientales a nivel nacional y distrital frente a la conservación de frailejones y qué especies de frailejones, según tu experiencia, consideras prioritarias de incluir en proyectos para ayudar a su conservación. Uy. Bueno, es como toda una charla, pero digamos que lo que percibo es algo positivo, digamos, en términos de que en conservación pues generalmente se necesitan estas especies sombrilla que generan alternativas y cada vez generan más preguntas de investigación y idealmente pues generan acciones en conservación. Es un grupo bastante complicado. Hay mucho debate frente, pues digamos, hay muchos fenómenos que están influenciando la especiación en páramos, y esto afecta no solo a los frailejones, sino a todos los grupos que han tenido una especiación muy rápida. Entonces, considero positivo lo que hacen las instituciones, todavía no es suficiente. Y la siguiente pregunta se me olvidó, bueno, como las especies. Dice, ¿y qué especies de frailejones, según tu experiencia, consideras prioritarias de incluir en proyectos para ayudar a su conservación?
Es todo un tema. Yo creo que sería muy útil, dado que cada vez se ha colectado más y se han conocido un poco más, sería necesario hacer dos cosas: ampliar el muestreo en áreas a las que no hemos llegado en algunos lugares de Páramo. No conocemos el límite extremo sur de algunas regiones en la cordillera oriental. Y lo segundo es poner a prueba un poco de los diferentes mecanismos para delimitar las especies y proponer como una nueva reconfiguración de cuáles son los límites de las especies para, a partir de eso, proponer medidas de conservación. Es decir, en efecto, estamos conservando el frailejón A, B o frailejón Pérez, qué sé yo. Bueno, hay otra pregunta. Dice, muchas gracias por tu magistral presentación. Teniendo en cuenta el endemismo en Colombia de las Asteráceas, ¿cómo podrías evaluar el rango de importancia a nivel local y regional? ¿Y cómo influyen las Asteráceas en restauración ecológica en áreas afectadas? Es muy importante el papel de las Asteráceas a nivel ecológico, y creo que no se ha estudiado en detalle. Digamos que en términos de morfología, como que no, creo que no se ha valorado tanto la posibilidad que tiene de recuperación o de esquemas de restauración los diferentes grupos de Asteráceas. O sea, como les mostré, hay gran diversidad en toda la familia, entonces sería interesante empezar a probar con diferentes grupos, subfamilias o subtribus, cuál es la respuesta que tienen los diferentes ecosistemas a nivel local o regional, para saber cómo responden, porque no todos son capsulitas, no todos son vilanos, no todos, o sea, como hay mucha morfología que necesita ser puesta a prueba en términos experimentales para saber cómo responde en términos de restauración. No, eso no se ha estudiado en detalle todavía. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, desde la ciudadanía, ¿qué podríamos hacer para ayudar a la conservación de las Asteráceas? Hay muchas alternativas. Digamos, primero es recorrer las áreas naturales de Bogotá. Digamos, hay muchas cada vez hay como más áreas seguras, senderos más fáciles de acceder. Creo que una parte es recorrer las áreas naturales, recorrer los cerros, recorrer los páramos. Y hay muchas iniciativas de ciencia ciudadana en las que se pueden empezar a registrar puntos, digamos, como que ya se sabe más o menos, o esperaría que ya sepamos reconocer Asteráceas, pero hay plataformas en las que se pueden compartir puntos de diversidad a lo largo de las diferentes salidas. Entonces, empezar a registrar un poco la presencia o la ausencia, el daño o el buen estado de Asteráceas en los diferentes recorridos de la ciudad, creo que es una muy buena ayuda de la gente para que las instituciones o los diferentes investigadores que utilizamos esos datos de ciencia ciudadana podamos tomar medidas y empezar a entender patrones o tendencias de qué está pasando con el grupo a nivel local o regional. Muy bien, Fabio. No sé si damos unos minuticos para ver si tenemos alguna otra pregunta. Claro. Los invitamos para que nos dejen sus preguntas en el buzón de preguntas y respuestas, o en Facebook también hay la posibilidad de que nos hagan llegar sus inquietudes. Bueno, parece que el tema quedó bastante claro. Entonces, pues damos cierre a esta jornada de tertulia académica de la conservación, no sin antes agradecer el espacio y el conocimiento compartido
por nuestro ponente e invitado, Fabio Andrés Ávila, y también agradecemos a todo el público que nos acompañó y a mis compañeras María Eugenia Torres, María Claudia Pacheco, Magda Bermúdez y a quien les habla Nancy Mejía por la realización del evento. Los invitamos a continuar participando de nuestras actividades que se publican en la página web y en las redes del Jardín Botánico. Igualmente los esperamos en nuestro próximo evento el 16 de marzo en la tertulia Agricultura Urbana y Agroecología. Gracias a todos y que tengan un feliz resto de día. Que estén muy bien. Sí, gracias.